Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Colombia, quien nos hará una presentación sobre el tema Ambiente, Humanidades y Humanidades Ambientales, un campo en construcción. Les recordamos al público que nos acompaña esta mañana que a mano derecha van a encontrar un canal de chat donde podrán dejar sus comentarios y preguntas que tengan para la doctora Galini. Antes de iniciar y pasarle la palabra al doctor Guillermo Castro, voy a leerles una breve biografía de la doctora Galini. Estefanía Galini es historiadora ambiental de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde coordina el Grupo de Investigación de Historia Ambiental en el Departamento de Historia. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Estudios de Milán, con una maestría en Estudios de Área por la Universidad de Londres y un doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de Génova. Le cedemos la pantalla al doctor Guillermo Castro. Doctor Castro, creo que debe encender el micrófono. Ya está. No es sencillo explicar el gusto que da tener a la doctora Galini con nosotros. Ella ha sido parte del colectivo que de 2003 en adelante ha ido construyendo la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, que ya es un actor de cierta relevancia en ese campo en nuestra región y otras regiones del mundo. Aquello a lo que nos queremos referir hoy es a esa vieja discusión acerca de las humanidades y las ciencias naturales, que por más de un siglo han sido percibidas como campos separados, pero que en las condiciones del mundo actual, sobre todo con la crisis ambiental terrible que nos azota, han pasado a verse como expresiones distintas de
una misma capacidad humana para examinar y comprender el mundo y actuar al respecto. Esto había tenido expresiones especializadas en nuestra América ya, muy valiosas muchas de ellas, pero recientemente un biólogo marino colombiano, el doctor Germán Márquez, ha publicado, se presentó en la última Feria del Libro en Bogotá, ha presentado una lectura ambiental de 100 años de soledad, que es un diálogo desde justamente las ciencias naturales con las humanidades que nos permite reconstruir y comprender mucho mejor la realidad que inspiró a Gabriel García Márquez para redactar su Casa Verde y otras. Así que con este introito creo que Estefania podrá ayudarnos a entender y quizá, ojalá, impulsar mejor un campo de trabajo todavía nuevo, además innovador, que no está presente por ahora en el quehacer científico de los panameños. Estefania, por favor. Muchas gracias, Guillermo y la Fundación Ciudad del Saber por esta oportunidad. Siempre Guillermo es una de esas personas a las que es peligroso decirlo así en público, pero podría preguntar cualquier cosa, pedir cualquier cosa, es imposible, literalmente imposible decirle que no. Pero además es un gran gusto porque yo he visitado, gracias justamente a este circuito, digamos, de historiadores ambientales, he visitado la Ciudad del Saber hace bastante años en una de las fases fundacionales justamente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Panamá está, y la Ciudad del Saber está muy al centro de el surgimiento, la consolidación de esta comunidad que no es solo académica, es científica y es una comunidad de prácticas de la historia ambiental. Así que muchas gracias por esta oportunidad. También para como hacer un paso de distancia y tratar de pensar ya no desde la historia ambiental, sino justamente desde el campo, no una disciplina, el campo de conocimiento que creo ayuda a definir también no solo una perspectiva, sino un poco como un método y una necesidad, diría, de consolidación de nuevos espacios de formación, de investigación, de intercambio científico y académico, y quizá la Ciudad del Saber es por su naturaleza precisamente y su geopolítica, su posición geopolítica, una de las sedes naturales que podría albergar, digamos, estos desarrollos. Es un campo en construcción, entonces las humanidades ambientales, pero deriva de una urgencia que es planetaria. Lo que le muestro acá es unos visitadores cansados sentados en la entrada de una fantástica iniciativa de un grupo de científicos, museólogos en Río de Janeiro, en Brasil, del cual hace parte también de este grupo nuestro colega José Augusto Padua. Es la entrada del Museo del Mañana, de espectacular arquitectura y muy centrado alrededor de un mensaje fundamental que está escrito justamente a la entrada. ¿Dónde estamos? Y la escrita, que es demasiado chiquita, dice así: hoy estamos en el Antropoceno, la era de los humanos, un nuevo momento en la historia del planeta. Ahora somos miles de millones de personas que ocupan todos los continentes, fabricando tecnologías más eficientes, pero consumiendo una gran cantidad de recursos y produciendo mucha basura.
En unas pocas generaciones nos convertiremos en una fuerza global que ha transformado la Tierra y las condiciones de vida de otras especies. Nuestras acciones tienen consecuencias significativas que se extenderán por los próximos siglos. Nosotros y nuestros descendientes viviremos en un mundo profundamente modificado por nuestra propia presencia. Esta es una visión hasta demasiado optimista, pues, de lo que efectivamente entendemos como el antropoceno. Pues el antropoceno define la era de los humanos, la era de pues, una periodización incierta, pero una época histórica en la cual la especie humana se ha convertido en una fuerza de transformación global a la par de otras fuerzas de la naturaleza. De hecho, no a la par, sino ha logrado transformar, y no es futurología, es el presente, ha logrado transformar de manera muy peligrosa y sostenible el sistema de funcionamiento de la Tierra entendido como sistema. Lo que estoy citando es pues, una de las más citada efectivamente definición de qué entendemos por antropoceno. Evidentemente lo hago sin desconocer que aquí estamos al frente de un problema que no es solo terminológico, cómo definir esta época, sino conceptual, epistemológico. Se encuentran en la bibliografía, en los debates públicos, muchos otros términos que apuntan no al antropos, pues en general, al ser humano en general, como responsable de estos cambios globales, sino a pues, un sistema mundo, a un modo de producción, a la extensión de una forma de transformar la tierra, a unos productos en particular, hasta una manera de concebir los otros seres. Aquí les enlisto pues las que he venido encontrando, algunas más conocidas, Capitaloceno, en ámbitos latinoamericanos, por ejemplo. Hay unos autoras en particular, mi colega Astrid Ulloa, Svampa en Argentina y pues muchos otros que son, digamos, partidarios por un término, pero una forma de concebir el cambio global y la crisis que es civilizatoria, evidentemente, la crisis ecológica de otra manera. Capitaloceno es la palabra que de pronto se encuentra más, pero plantationoceno, plantacioceno, si es que esas palabras se pueden decir así, es otra forma de entender no la plantación como un modo de producción, sino de verdad como un cambio epocal de la forma de funcionar del planeta. Y ahí de pronto quiero citar a Judith Carney, que lo ha estudiado mucho con referencia al arroz, por ejemplo. El soyaoceno, pues es otro término que se encuentra. Se pueden ir a mirar artículos en la revista de Solcha. ALAC, que es pues, libre en línea. Wasteocena, pues es otro, entre otro título de un libro reciente de mi colega Marco Armiero, aludiendo en cambio a no solo a la cantidad de desechos, sino a lo que significa la producción insostenible de desechos en el cambio global, y así pues con otros términos. Entonces, pues hablar de antropoceno no es hablar de solamente pues de una serie de evidencias, sino de una puesta en juego, de una puesta en escena, de una interpretación histórica y una interpretación del futuro basado en lo que estamos viviendo. Y de hecho, se ha abierto como una especie de doble escenario. Por un lado, pues una atención y una
como una tensión de muchas disciplinas del mundo académico y científico para demostrar y estudiar la evidencia que es contundente y pues aquí está desglosada en una serie de indicadores que van desde pues las emisiones de dióxido de carbono, la acidificación de los océanos, las transiciones energéticas, la pérdida de cobertura forestal, sobre todo en el trópico, el uso y la demanda de agua, la cantidad de fertilizantes, la producción agraria, el número de la población, el crecimiento poblacional, la extinción de especies, pues una agenda evidentemente científica, pues volcada a encontrar evidencia, y en eso pues la participación de las ciencias humanas es también muy fuerte. Ahora lo mencionaré un poco más en detalle, pero luego se ha abierto como otra vertiente, otra escenificación, donde en cambio las artes, la literatura, las humanidades tienen toda la de jugar, que se puede definir como la antropoescena. Pues la puesta en escena con distintas herramientas, algunas muy creativas. La que le estoy mostrando es la iniciativa editorial más loca que yo haya visto. Pues es una publicación digital, se llama Feral Atlas. Lo pueden encontrar en redes, y pues es un sistema de navegación muy complejo, pero también muy creativo, que justamente pone en escena una serie de interconexiones que le dan vida visual a lo que significa el antropoceno. Pero aquí podría citar espectáculos teatrales, obras dramáticas también, películas, y todo lo que se va constituyendo como la antropoescena. Pues en ese sentido, pues sin embargo, no se nos debe escapar de lo que estamos hablando, que es la razón de la extrema urgencia de dedicarnos no solo a estudiar el tema, sino a encontrar vías de salida y transformaciones a esta situación. Guillermo Castro lo ha estudiado muy en detalle, lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que le estoy mostrando acá es el modelo, digamos, de los 9 límites planetarios que el antropoceno ha ido no solo empujando, sino pues literalmente rompiendo. El modelo es antiguo, es de Vernadsky, de 1926, una generación de científicos que venía pensando, identificando y dándole nombre, vocabulario a lo que a toda luz ya era evidente que para algunos que estaba sucediendo, y de esto estamos hablando de una situación nunca antes vista en la historia planetaria, en la historia del planeta. Y de ahí esta última frase del Museo del Mañana: nosotros y nuestros descendientes viviremos en un mundo profundamente modificado por nuestra propia presencia. El problema es que de esa modificación no tenemos idea de cómo pueda funcionar, y todo nos dice que es una amenaza para no solo la existencia nuestra, sino la existencia del planeta mismo, y pues pensarlo en términos de todos los sistemas de vida planetario como cambiados es lo que nos da la proporción de lo que estamos viviendo. Solo como para coger uno de los indicadores, pero uno que es plástico, es literalmente plástico, la caracterización basada en la masa, el puro cálculo de la masa. Pues es un indicador muy poco humanístico, pero que da una idea muy, muy contundente de qué quiere decir una era hecha por los humanos, una era de los humanos. Y a lo que me quiero referir es a un dato. Pues en 2020 la masa antropogénica
ha sobrepasado la biomasa viva global. Pues, ¿qué significa la masa antropogénica? Por ejemplo, esto, pues el edificio de la Facultad de Artes en construcción en mi propia universidad, un enorme coloso de cemento, una literal masa que tiene origen humano, está hecha evidentemente por materiales que la naturaleza provee en parte, pero es algo que no existe en naturaleza y va a existir, esperamos que para final de este año. Una fotografía o una figura que contrasta con otras masas, biomasas naturales. Este es en el Guaviare, la artista Rosario López, con una obra muy interesante justamente que quiero citar porque va en esta dirección. Entonces, esto es lo que hacemos los humanos, esto es lo que hace la naturaleza y los humanos somos los punticos aquí abajo, pues muy, muy pequeños si quieren. Esta comparación entre masa antropogénica y masa y biomasa es lo que está descrito en otro lenguaje, pero pues finalmente del mismo tema estamos hablando en estas gráficas, justamente un artículo en Nature de hace poco tiempo que compara el crecimiento, digamos, en el tiempo, desde 1900 hasta 2020, de la biomasa con la masa antropogénica. ¿Qué quiere decir la masa antropogénica? No solo el concreto, pues el cemento, como lo acabo de mostrar en ese edificio, sino también ladrillos, asfaltos, metales y plástico. Pues esta es la proporción de cómo ha venido creciendo esa masa y de cuál es la comparación y cuál es el punto de quiebre en el cual ya esta masa en la Tierra ha superado, se estima que haya superado la masa existente en el biomasa en el planeta. Es decir, que ocupamos más espacio con nuestras creaciones que lo que pues, el planeta ha construido por sí mismo durante toda su vida. Dicho esto, entonces, es creado como el escenario que es de urgencia, de intervención, de necesidad de comprensión, que son las humanidades ambientales. ¿Y qué tienen que hacer y qué tienen que ver con este escenario, con el antropoceno y con el antropoeceno? Pues encuentra muchas definiciones de qué son las humanidades ambientales. Aquí cito una que me gusta, pues porque la dice una colega italiana muy activa en estas temáticas y muy dedicada a la ecocrítica, que es el campo del pensamiento ambiental aplicado a la relectura o lectura de la literatura y la escritura de la literatura en todos los idiomas. ¿Qué son las humanidades ambientales? Dice Serenella Iovino. La idea base de las humanidades ambientales es sencilla. Cuando las cuestiones que están en juego se introducen en sistemas complejos, como el que le acabo de mostrar, ninguna disciplina por sí sola es capaz de proporcionar respuestas adecuadas. Respuestas adecuadas que son respuestas de conocimiento, pero son también respuestas de acción, de prácticas. De otra y de más alcurnia, digamos, definición o pues referencia que le quiero citar es la de Donna Haraway. Donna Haraway, pensadora, intelectual, pues con mucho séquito, digamos, y mucha relevancia en el pensamiento feminista, en el pensamiento justamente ambiental. ¿Qué dice Donna Haraway? Y lo dijo pues ya hace varios años. Necesitamos de narrativas y teorías que sean lo suficientemente amplias para reunir las complejidades y mantener sus límites abiertos y ávidos de conexiones sorprendentes, nuevas y viejas.
Me gustan las dos definiciones porque contienen la palabra clave que nuestro profesor, digamos, inspirador, Julio Carrizosa, aquí en Colombia, ama repetir, la complejidad, la ciencia de la complejidad. Este es un sistema complejo y pues hay que rehusar, escaparse de soluciones sencillas para problemas complejos. Pero además, insiste Donna Haraway en que no solo se trata de teorizar o de narrar, de encontrar como sistemas, formas narrativas para enfrentar esta complejidad, sino hay que mantener las fronteras, los bordes abiertos y buscando conexiones que nos tienen que sorprender, y pues a veces lo viejo sorprende, nos tienen que sorprender porque eso es lo que heurísticamente, digamos, permite hacer pasos a veces como tan importantes, tan relevantes en la ciencia, pues en el conocimiento. Alrededor de esta, que no sé si llamar interdisciplinariedad o llamado a la indisciplina, a la indisciplina para enfrentar la comprensión de lo que significa el antropoceno y de lo que necesita la época en la cual vivimos y la crisis ambiental en la cual vivimos, alrededor de esta como de esta necesidad y urgencia, se han ido constituyendo lo que ahora llamamos humanidades ambientales de la forma clásica como lo hace el conocimiento, con revistas científicas, con instituciones, con programas de becas, con programas doctorales. Y entonces nos sorprende encontrar ya como manuales, digamos, aquí le estoy citando el Routledge Companion to the Environmental Humanities, pues cuando llegamos al Routledge Companion quiere decir que ya hay muchos autores y potenciales usuarios, digamos, de esos manuales. Y pues esto significa que las humanidades ambientales son un campo que se está asentando en pues el quehacer del mundo científico y del mundo académico. Aquí entonces le cito otra definición o otra explicación un poco de qué se tratan las humanidades ambientales y de nuevo la referencia es a la crisis ambiental entendida no como un dato de hecho, pues, o una agenda de investigación para pues, los técnicos o los biólogos, sino como una cuestión que atañe a la inigualdad socioeconómica, que se basa en la diferencia cultural, que necesita y es contada a través de historias divergentes, que pues convoca marcos interpretativos, éticos, filosóficos, de valor distintos entre ellos. Entonces, en ese sentido, es una agenda, si quieren, muy, muy abierta, pues muy abierta a iniciativas como esta, pues de un colectivo de esencialmente colombiano, pero pues latinoamericanista, disperso entre varias partes del mundo, que en conexión con el Museo de la Tertulia en Cali, ha montado, por ejemplo, una plataforma a través de la cual, aquí tienen la referencia, a través de la cual organizan varias iniciativas, diálogos, pues tertulias, pero también iniciativas en físico, digamos, exposiciones, etc. Esto para decir que aquí estamos presenciando un momento en el cual a la sombrilla humanidades ambientales se le están añadiendo capítulos extremadamente interesantes que a veces
jalan o pues radican en experiencias pregresas. Evidentemente las humanidades ambientales latinoamericanas tienen un asidero fuertísimo en la ecología política, en la tradición de la ecología política, que no hay que olvidarlo, es internacionalmente es más latinoamericana que cualquier otra cosa. Pues es un campo que a mi parecer por lo menos está dominado por las experiencias y las contribuciones latinoamericanas. Entonces, dicho esto, y espero no dilatarme demasiado con el tiempo, dicho esto, ¿qué queda de esta agenda de las humanidades ambientales? Para mi gusto, para mi forma de entender las cosas, queda el hecho de que necesitamos no solo una conciencia, sino también un conocimiento crítico de nuestra relación con la vida, con el resto de la naturaleza, con la vida no humana. O con la vida más que humana, como a veces ahora se acostumbra a decir. Y esto nos sirve para una conciencia fundamental identitaria. En una época que llamamos de los humanos, en un antropoceno, ¿qué nos hace humanos? Es un momento de redefinición que me parece, y de conciencia más profunda, que me parece fundamental. Visto este problema desde América Latina, se abren una cantidad de posibilidades y de desafíos y de peculiaridades importantes. La conciencia latinoamericana, no solo de qué es América Latina, no solo me parece que está cambiando, sino están cambiando los lugares desde donde se fabrica esa conciencia. Abya Yala es un término que, los antropólogos lo conocen bien, el resto del mundo menos, pero remite a una identidad geográfica latinoamericana originaria, referida al poblamiento prehispánico, al poblamiento originario. El caso es que lo he encontrado en Bogotá, inscrito, cuando es una palabra que los estudiantes de historia de mi departamento, por ejemplo, escasamente conocen, porque no es parte de la tradición historiográfica, pero lo encontramos adueñado, apropiado por una tienda de ensalada de frutas. Esto a mí me llama poderosamente la atención porque los lugares de conocimiento en América Latina son sorprendentes, están muy dispersos y uno los encuentra a veces en la calle, o en lugares de poca alcurnia académica. Y por supuesto que América Latina tiene mucho que decir y tiene una interpretación del antropoceno absolutamente crucial, importante y original. Lo que estoy contrastando acá son dos imágenes que, digamos, se recuerdan una con la otra y remiten a una de las marcas más indelebles de las transformaciones antropocénicas, que es la minería. En la imagen de izquierda es Cerro Rico, en lo que es hoy Bolivia, y la historia pluricentenaria de la explotación minera latinoamericana atada al colonialismo, pero no solo. Y la imagen de derecha es la portada de una de las películas más citada y más relevante, digamos, con relación al antropoceno, pero la imagen es las montañas de Carrara en Italia, glorificada por lo que le ha significado para la historia del arte, los mármoles de Carrara y toda la deuda que la historia del arte y de la escultura le debe a las montañas de Carrara. Este es el antropoceno. El antropoceno son formas de encontrar, de desplazar la mirada humana a el sistema planetario. Una tradición occidental que está representada, digamos, incrustada en una
en un antropocentrismo pues representado acá por el hombre vitruviano, pues el hombre al centro del mundo, pues quizá nunca imagen ha sido más representativa de cierta manera de Occidente de pensarse a sí mismo, pues si de alguna manera puedo encontrar una representación de la transición identitaria que el antropoceno invita a hacer, es a la imagen de la izquierda, pues una especie de, pues es un baobab, entonces no sé cómo yo lo podría llamar, del antropocentrismo al baobocentrismo, pues la estructura es la misma, es una ramificación que contiene el mundo, es una capacidad de entender el mundo que está en los seres vivos en el planeta. Esto es cuando hacemos esa transición y empezamos a desplazar la centralidad del ser humano en el sistema vida, en el sistema de vida de la Tierra, y pues empezamos a prestarle atención a las relaciones pervasivas que tenemos con otros seres, con el resto de la naturaleza. Es ahí donde empezamos a encontrarlos por doquier, no solo pues en el gato que tengo aquí al frente y que como muchas mascotas nos acompaña en todas las actividades virtuales, sino pues en la vida pues, de los famosos, por decirlo de alguna manera. Francisco Villa a la izquierda, la Revolución Mexicana impensable sin un caballo, pues sin la entrada de los caballos, pues una historia mexicana, una historia de la Revolución Mexicana escrita desde los caballos, todavía no la tenemos, pero supongo que pronto la iremos a tener. Y por el otro lado, pues Pablo Escobar montado en una cebra en su hacienda Nápoles, que quería plasmada y pues dominada por animales exóticos, siendo exótico por el mayor de los narcos colombianos, pues proveniente de África. Fíjense qué interesante esta idea del tropicalismo en una hacienda absolutamente tropical como la hacienda Nápoles, pues ¿qué quiere decir esta relación que es simbólica, pero es también una relación de cotidianidad con equinos? Y pues la relación con los animales es absolutamente pervasiva de la vida urbana también, pues hay cierta tendencia a pensar que animales igual campo, pues la historia urbana también latinoamericana, estas son imágenes todas de Bogotá, pues en la gestión, en el manejo de la basura, por ejemplo, pues tiene un actor fundamental que son los animales que hasta poco tiempo jalaban las carretillas de los recicladores, pero también las fibras con las cuales se hacían las escobas pues esta es una imagen de los años 50 de Bogotá, pues sin hablar de la composición orgánica, de los desechos y de cómo entran en los flujos del metabolismo urbano de todas las ciudades. Ejemplos, de nuevo, que pues estoy usando para tratar de mistificar, digamos, o pues de apuntarle a la idea de que no tenemos que mirar muy lejos para encontrar los otros seres vivos que hacen parte y que dominan también nuestra vida. Jesús Abad Colorado es por antonomasia el fotógrafo del conflicto armado colombiano. Hace poco tuvo una exposición muy exitosa aquí en Bogotá, pero pues que ha dado vueltas en otras partes. Las fotografías de los tanto de los paramilitares como fotografías de los desplazados
que retrata a lo largo de muchos años, está llena de animales, aquí solo les muestro uno, animales silvestres, evidentemente animales en vía de extinción, entonces, y también animales comunes y corrientes, una historia del desplazamiento animal por causa del conflicto armado interno en Colombia no la hemos escrito, no la conocemos, pero evidentemente las guerras no solo impactan, sino también usan y desplazan otras especies. Este es otro capítulo que pues hace parte del dramático antropoceno y que sin embargo pues poco conocemos. Lo conocemos poco, no solo porque nunca lo hemos puesto en la agenda del conocimiento público, del conocimiento importante, sino también porque esto significa lidiar con pues, archivos de la naturaleza que están en distintos formatos, por decirlo de alguna manera. Están como reproducidos de distintas maneras. O sea, la imagen de la derecha reproduce el herbario nacional que conservamos en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Son biólogos y botánicos que están clasificando de la manera como las ciencias occidental ha codificado la clasificación de la naturaleza, la clasificación de la biodiversidad. En este caso están pegando hojas, plantas, pero y entonces aquí inmediatamente reconocemos unas fuentes, ¿no? Pues una manera de conocer, una forma de conocer la naturaleza. Pero a la par existen otros archivos de la naturaleza, otras representaciones, pictogramas que están regados a lo largo y lo ancho de los continentes, otras maneras no solo de representar, sino de conocer la naturaleza, que se quedan, como este pictograma de la izquierda, pues se quedan incrustados pues en este caso en una piedra. ¿Cómo conocemos y cómo utilizamos este tipo de información? Es un problema que no es solo metodológico, sino es de la estructura del conocimiento. Y una vez que lo hacemos, una vez que empezamos a problematizar y a ver, a reconocer que la información sobre la vida de otros, como del resto del planeta, está hablando de muchas maneras, pues empezamos a verlo por todos lados. Lo que le estoy mostrando acá es una representación cartográfica de 1614, muy conocida, de la sabana de Bogotá, donde son absolutamente visibles, y no porque la cartografía los mapas sean la reproducción fehaciente como del territorio, sino porque esta es una representación, una representación cartográfica que habla de la percepción que el cartógrafo daba de la sabana de Bogotá, una sabana pues absolutamente anfibia, dominada por esta hibridez de agua-tierra y con muchos animales. Bueno, pues en las últimas inundaciones por el Niño de hace unos años, pues la mitad de Bogotá, que está también representada en el mapa de la izquierda, pues la mitad de Bogotá se volvió a inundar allá donde estaban los humedales que pues el cartógrafo en 1614 aquí bien representaba. ¿Qué representan los humedales, los pantanos? Eso mismo, otra manera de expresarse de un sistema natural que se mueve, es activo y que no sirve sedimentar y cubrir de tierra para que deje de hablar. Sigue hablando, sigue moviéndose, sigue manifestándose precisamente porque está vivo y hasta dónde está vivo. La tradición científica occidental, por supuesto que hace de esta información, la que le acabo de mostrar, un sistema codificado. Pues los humanistas sabemos poco de cómo hace investigación un biólogo, pues un botánico, un científico natural, y sobre todo hacemos poca injerencia en ese tipo de información.
Por ejemplo, en grandes bases de datos, aquí le muestro una que tiene que ver con la información que recopilan los jardines botánicos mundiales, bases de datos que contienen una información absolutamente valiosa de las especies vegetales, pero que también contienen información de el conocimiento humano sobre las especies vegetales. Aquí están registradas en esta base de datos quiénes son los recolectores, dónde están localizados, o sea que hablan por vía intermedia, digamos. Estas bases de datos también hablan de la historia de las comunidades, no solo científicas, sino locales, que permitieron la conservación y el conocimiento de muchas especies. Aquí el problema, ¿cuál es? Y me dicen si estoy corriendo poco mucho, pero ya casi llego al final. Aquí el problema, ¿cuál es? Que estos dos sistemas a los que Guillermo hacía alusión al comienzo se fundamentan en dos maneras de alcanzar el conocimiento, de interpretar el conocimiento, que tienden a ser casi que opuestos en muchos sentidos. La jerarquía del conocimiento, o la pirámide Di Kappa Bu, no sé cómo se diga, tiene esta estructura, y en esa se reconocen los ingenieros, se reconocen los biólogos y los científicos naturales. Tiene una estructura basada en una gran cantidad de datos, en la recolección de datos, que es parte más dispendiosa de la investigación científica, ¿cierto? De los datos, de la elaboración de los datos, se pasa a una fase superior, que es la información. Entonces, tener datos no es tener información. La información implica un proceso analítico sobre el cual se construye conocimiento. Y la distilación del conocimiento es lo que en inglés definen como, Guillermo, como wisdom. Pero ¿qué pasa a las humanidades? Cito a Carlo Ginzburg por la referencia al método indicial. Lo que hacemos en las humanidades es no recolectar 1 millón de datos, sino muchas veces es ir al detalle. Aquí estamos con Carolina Castro comparando la evolución del discurso cartográfico sobre los humedales entre finales de 1700 y comienzo del siglo XIX. Cómo los humedales de Bogotá, de la sabana de Bogotá, van desapareciendo cartográficamente antes de hacerlo en el territorio. Muy rápidamente, choques, tensiones entre lo uno y lo otro se encuentran en un capítulo fundamental para cualquier humanista, la memoria. La memoria es un tema muy importante, muy interesante, muy escudriñado por las humanidades. Tenemos iniciativas importantes de recolección de memoria ambiental latinoamericana. Pero resulta que no somos los humanos los únicos en tener memoria. Cada vez más y mejor los científicos están encontrando sistemas de memorización de corales, por ejemplo, y de otras especies. Entonces, ¿qué pasa? Que enfrentarse a este campo implica para los humanistas también aceptar, poner en juego lo que creían saber. Por ejemplo, la cuestión de los usos y abusos de la memoria y de la memoria ambiental en particular. La referencia evidentemente es a Todorov, el libro famoso de los abusos de la memoria, pero también de los silencios, de lo que no dicen los archivos y de lo que no dice la naturaleza. No tengo tiempo de seguir con los silencios, pero de pronto después lo puedo conversar un poco. Y ya para concluir, y estas problemáticas, entonces, está puesta en juego aún de capítulos que creíamos consolidados, fuertes, de las humanidades,
pues implica exploraciones que a mí me parecen absolutamente fascinantes. Por ejemplo, la reconstrucción y la interpretación de los paisajes sonoros. Pues con la aparición de capítulos creativos, científicos, pues para mi conocimiento, muy raros. La ecoacústica, por ejemplo. La ecoacústica para estudiar la biodiversidad, pero la evolución de la ecoacústica y de la reconstrucción de los paisajes sonoros para justamente entender las transformaciones ambientales y las posibilidades de reencontrarnos en un antropoceno que desvíe de su, digamos, de su camino acelerado hacia la catástrofe. Cierro acá porque ya me comí mucho tiempo y les agradezco en verdad muchísimo la oportunidad y la paciencia de escucharme. Eso, con micrófono. El micrófono. Ajá. Listo. No, yo en esto he visto varias preguntas en el chat acerca de si estas conferencias quedan grabadas y disponibles. Eso le pediré a Manuel Rivera que lo explique después. Tú hablas con tu... Yo no podría decir más que el planteamiento de Estefania debe ser especialmente importante para nosotros. Me impresionó mucho el tema de los animales, en el papel de los animales en nuestras vidas, que está siendo cada vez más enmascarado, pero que además nos permite reflexionar, pienso, sobre nuestras relaciones con ellos en momentos en que la separación entre el campo y la ciudad ha llegado a unos extremos sin precedentes. 50% de la humanidad vive en áreas urbanas y en América Latina y Panamá eso se eleva al 70%. La manera en que Estefania nos ofrece este punto de observación trae a memoria cómo la palabra silvestre y la palabra salvaje vienen de la misma raíz latina, silva. Silva gens, la gente de la selva, salvajes. Y en el caso de Panamá en particular, enriquece la mirada que podemos echar, digamos, sobre el miedo a la selva como espacio no controlado, miedo que le otorga cierta racionalidad, digamos, al conflicto civilización-barbarie que se constituyó, por así decirlo, en una de las principales vías de integración de la cultura de la naturaleza en nuestra América con la cultura de la naturaleza en la geocultura creada por el mercado mundial, que aún está, por supuesto, en evolución y desarrollo, y que hoy nos lleva finalmente a mostrar preocupación por los efectos del saqueo y la devastación de recursos como el agua, los ecosistemas, los minerales, etc. Siendo esa una devastación cuyo origen fundamental radica, auspiciador de estos encuentros, presidente ejecutivo de la Ciudad del Saber, nos pueda dar sus palabras de clausura. Esto queda a criterio de Manuel. Hola. Primero que todo, muchas gracias, Estefanía, por esta magnífica presentación. Y sí tenemos comentarios y algunas preguntas. Vilma Chiriboga nos comenta: las humanidades ambientales se encuentran íntimamente implicadas a la ecología de los saberes
Y Daniel Blanco nos comenta que sí, la sesión queda grabada, sí, queda grabada, y los que se han inscrito pueden verla posteriormente con calma, un correo que les llega, y nosotros también posteriormente subimos la sesión al canal de YouTube de Ciudad del Saber. Aquí tenemos la primera pregunta, que la hace Manin Suárez. ¿Cómo se hace investigación seria en un país donde no existe data y la que existe no siempre se comparte de forma transparente? Y la otra pregunta que tenemos aquí sería, un comentario, perdón, que hace Javier Bonilla sobre la historia ambiental no depende tanto de datos cuantitativos, y se puede ser un poco más creativo con las fuentes. Y hay otra pregunta que se me ha escapado, o no sé si la persona que la hizo la retiró. No, creo que la persona que la hizo la retiró. Esos son los comentarios que tenemos. Estoy pasando de nuevo. Bueno, mientras... Podemos adelantar con la que hice hace un momento. Claro. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por los comentarios y pues todo lo que ahora sí estoy leyendo en el chat, que no me estaba fijando antes. Realmente la pregunta no la debería contestar yo, sino pues los colegas panameños, tú en las herramientas, entonces yo no estaría de acuerdo en que no hay datos. Pues no hay los datos que queremos, pero el mundo está regado de información sobre lo que queremos entender. El problema es nuestro, que de pronto no tenemos herramientas metodológicas o no sabemos cómo, no se nos ocurre. Un ejemplo que me gusta mucho citar, en el caso de Panamá, Maritza Lazo escribe un magnífico libro precisamente basado sobre el ocultamiento de información de una historia que siempre estuvo ahí. Pues la alusión es al libro de Erased, que ahora pues también está publicado en español, pero no me acuerdo cómo lo tradujeron. La historia no dicha del Canal de Panamá es pues una historia que siempre estuvo ahí, con datos que siempre estuvieron ahí, pero que tocaba que alguien se interesara o se imaginara buscar. Eso le pasa a las humanidades ambientales. No es un campo secreto, pues está a la vista. El problema es entender cómo hacerlo visible. Por eso me refería al silencio. El silencio es absolutamente elocuente. El asunto es de capacidad de escucha del silencio. Muchas gracias, Estefanía, por las respuestas. Y bueno, creo que esa era la única pregunta que había. La otra se nos fue. Y bueno, creo que le cedemos la pantalla al profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber. Profesor, debe encender el micrófono. ¿Ahora? Sí. Hacía rato yo pensé que estaba conectado. Decía que en primer lugar no me queda claro si es Estefanía o Estefania, pero cualquiera de las dos, por lo que pues muchísimas gracias. Pienso que la presentación ha sido sumamente motivadora. Yo estuve tomando notas y anoté muchas cosas
en mi limitada formación de sociólogo me llamaron la atención tremendamente, además interesado con el tema que siempre Guillermo nos ha traído a colación. Yo rescato, para mí, hay muchas ideas que se podrían comentar, no soy yo especialista, pero ciertamente para mí llamó la atención mucho la alusión a la complejidad. Esto no es nada fácil, pero eso lo hace más fascinante e interesante. Ese cuadro, una estadística que se mostró del balance entre la masa de los seres humanos versus la masa del planeta, a mí me parece que es tremendamente reveladora, como un contexto muy amplio. Y el camino está por trazarse. El título que le pusieron a Erased, que a mí me gusta más el título original, porque realmente fueron pueblos borrados del planeta por una decisión administrativo-política de los Estados Unidos. Increíblemente, algo tan reciente como el siglo XIX, antes de la construcción del canal, muchos historiadores que han hecho aportes extraordinarios y reconocidos habían saltado ese espacio. Es decir, referencias más bien una famosa novela que recoge los pueblos perdidos que fueron anegados, pero que iba mucho más allá que eso. Asimismo, yo creo que ustedes, los historiadores ambientales, los investigadores científicos, están construyendo una nueva visión del planeta y el papel que jugamos los seres humanos. Y de una actualidad tal que mientras más pronto la entendamos, posiblemente podamos profundizar en la conciencia colectiva que nos lleve a adoptar prácticas favorables con la naturaleza y no contra. Y yo soy optimista en el sentido de que la generación nuestra, y soy bastante mayor que Guillermo, estos temas ni siquiera existían en nuestra juventud cuando nos estábamos formando. Hoy día los jóvenes tienen mucha más conciencia del impacto de nuestras acciones, pero hay un mundo de cosas por investigar. Yo creo, Estefania, que debemos volverte a tener como expositora y quizás por tomar uno de las múltiples avenidas que abriste en tu presentación para profundizarlas. Y te agradezco mucho en nombre de los que tuvimos el privilegio de escucharte y espero que próximamente estés nuevamente con nosotros. Y además está decirte que la Ciudad del Saber está abierta para una visita tuya cuando así lo tengas a bien. Un gran abrazo. Saludos a todos. No, muchísimas gracias. Si Guillermo me da un minuto más, pues muchas gracias. Yo, por supuesto, siempre estaré encantada de no solo de visitar la Ciudad del Saber, sino de poderles animar a tomar protagonismo latinoamericano en este momento en el cual las humanidades ambientales están en un momento importante de consolidación, pero todavía campo en construcción, y Panamá, por muchas razones que son coyunturales y son también históricas, está en la posición ideal para de nuevo liderar, como ya lo hizo con la historia ambiental, para de nuevo liderar un movimiento, pues un momento en el cual se necesitan lugares pues, como asideros y se necesitan empujes. Y pues me tomo medio segundo para decirle a Reinaldo, que saludo mucho, y pues a Reinaldo Funes, que escribe en el chat, y en eso los historiadores ambientales, yo creo que justamente lo que podemos contribuir en las humanidades ambientales es como un recorderis diacrónico, pues
Nada existe para siempre en el mundo, nada existe desde siempre en el mundo, pues todo lo que existe es histórico, tiene un lugar y un tiempo. Y a veces a los otros como conocedores o científicos se le olvida. Entonces yo creo que los historiadores estamos ahí para decir, bueno, esta relación de esta sociedad con, con estos ecosistemas pues tiene ubicación en un tiempo y pues hay que entenderla dentro de ese tiempo. Por eso que las generaciones que le seguimos y las que nos siguen a la mía, le estamos tan agradecidos a los que empezaron hace mucho tiempo a impulsar la atención hacia lo ambiental, porque de lo contrario no existiría nada de lo que ahora estamos viendo pues, en términos de conciencia y de pues, interés hacia lo ambiental. Así que a cada quien le compete una tareita en su tiempo, pues este es el tiempo. Y de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Muchísimas gracias, doctora Estefanía, por esta presentación y también le damos las gracias. El doctor Castro creo que quiere dar unas palabras. El micrófono, doctor Castro, creo que está... Micrófono, Guillermo. Dos aclaraciones. Uno, el que lleva el tiempo es Manuel, no yo, así que el malo de la película es él. Dos, Manuel, ¿dónde pueden las personas que nos acompañan encontrar la grabación? La grabación, a los que se inscribieron, Ajá. sí, a los que se inscribieron les va a llegar un correo en donde podrán verla por aproximadamente 48 horas, va a estar disponible y posteriormente nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube de Fundación Ciudad del Saber. Y ahí estará disponible ya para cualquier persona que desee verla y repasarla. Todo hablado. Muchas gracias.